¿Qué tal, hermanos? Les saludo con gusto nuevamente. Soy el Padre David. Vamos a seguir nuestras sesiones de teología pastoral. Quisiera que en esta ocasión, partiendo de la praxis pastoral, veamos su ramificación hacia los escenarios en los que la pastoral tiene que involucrarse y también las opciones preferenciales que principalmente como Iglesia de Monterrey debemos también de buscar. Aquí un escenario, mediante las imágenes que ustedes pueden ver, está el escenario de la riqueza de la devoción popular, la piedad popular, y en otra imagen está una opción preferencial, como lo es la pastoral urbana, el trabajo de la Iglesia dentro de nuestra ciudad. Bien, para seguir el tronco común de nuestro estudio, bueno, pues partimos de que la teología pastoral tiene dos estratos fundamentales. Primero como pastoral fundamental y después como pastoral especial. En cuanto a pastoral fundamental, ya lo hemos visto o ustedes lo han podido reflexionar en otras sesiones. ¿Qué busca la pastoral fundamental en este primer estrato? Es la reflexión sobre la acción pastoral. Es el nivel que está unido a la eclesiología, tomando criterios cristológicos, asumiendo el proyecto de Dios Padre en misión con el Espíritu Santo. Pensemos, por ejemplo, en una pastoral que reflexiona, que analiza, que ve, que fundamenta, que tiene una raíz teológica, para también pasar a la pastoral especial, que es el segundo nivel, el segundo estrato, pongámoslo como un segundo escalón, ¿verdad? Donde encontramos el uso del término pastoral a la acción realizada por la Iglesia en una situación determinada. Sabemos cuál es la misión de la Iglesia, porque está asociada a su misión a la acción salvadora de Cristo. La Iglesia busca actualizar esa acción de Cristo en la situación determinada en la que se encuentra. Por ejemplo, esto mismo por la situación en la que nos encontramos, bueno, pues utilizamos estos recursos electrónicos, estos recursos virtuales. Bueno, pensémoslo también a nivel pastoral, todo lo que tenemos que adaptar ante las situaciones en las que muchas veces nos vemos involucrados. Por tanto, ya no se trata en la pastoral especial de contemplar la acción en sí misma y hacer una teoría sobre la acción, sino, voy a mover un poquito aquí, sino del contraste entre lo que es la acción pastoral en sí y su realización histórica en cada una de las estructuras y acciones pastorales concretas. Pensemos que una va a la mirada, otra va hacia la aplicación. Y bueno, pues en esa aplicación reconocer ciertos escenarios pastorales. O sea, está aquí un escenario, ¿verdad? Es algo que se presenta, que es actual. Yo quise elegir la devoción popular, que creo que es algo muy importante y muy fuerte, primero en nuestro país, segundo en nuestra cultura y en nuestras comunidades. Y pensando también que este tema les pueda también servir a ustedes para ciertas actividades que puedan realizar en sus comunidades. Muy bien, ¿qué es la piedad popular? Partimos de la parte bíblica en decir que en el Antiguo Testamento representa el temor de Dios y también la actitud con respeto con la que el hombre se dirige a él. El devoto, el pío, es el que manifiesta en su vida ese temor y respeto sincero a la voluntad de Dios y a sus preceptos. Entonces, desde el Antiguo Testamento vemos estos indicios de piedad popular, reflejo de un temor, es un temor reverencial, de no ofender a Dios, saber su grandeza ante nuestra pequeñez. Por tanto,
El devoto, el pío, al manifestar ese temor, manifiesta un respeto. Y siempre buscará cumplir la voluntad y los preceptos del mismo Dios. Brincamos al Nuevo Testamento, el sentido de piedad adquiere nuevas significaciones y la más precisa es imitación del modelo de Jesucristo, que se va perfeccionando por el ejercicio de las virtudes cristianas. ¿Quién sería el devoto o el piadoso? Aquel que es capaz de seguir a Cristo, de imitarlo, de dar la vida como Él lo hace, de tener sus mismas obras prácticas que Él realiza. Ahí encontraremos a la persona piadosa, la persona devota, la que se configura con Cristo, como lo vemos en el Nuevo Testamento. Algunas características de la piedad popular son ya más actuales o que se han ido desarrollando en el recorrido histórico de nuestra iglesia, es la inclinación hacia el sentimiento, espíritu devoto, la contemplación, la solidaridad en el dolor. Estas características están presentes. Si nosotros vemos que hay una parte sentimental que se despierta en el pueblo, las personas, los grupos, que hay una admiración por contemplar, por ejemplo, cuando vamos a la Basílica de Guadalupe, sea aquí en la Colonia Independencia o sea allá en México, en la Ciudad de México, pues el devoto, el piadoso, se queda contemplando la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? O sea, la contempla, la admira, se recrea en ella, encuentra pues júbilo o encuentra lo que está buscando simplemente su corazón. Y también la persona piadosa, la persona devota, tiene siempre una solidaridad, es solidario ante el dolor. Bien, en el pueblo mexicano existe un profundo sentido de piedad que ha de conservarse y perfeccionarse por ser uno de sus sentimientos más nobles. La piedad por los que sufren, por los presos, por los niños, por los muertos, son una de tantas expresiones que confirman esta tesis de la profundidad piadosa que hay en nuestras comunidades. La piedad popular es considerada justamente como un tesoro, un verdadero tesoro del pueblo de Dios. Manifiesta una sed de Dios que solo los sencillos y los pobres pueden conocer. Vuelve capaces de generosidad y de sacrificio hasta el heroísmo cuando se trata de manifestar la fe. La imagen que vemos aquí, bueno, pues es esta mujer que en una visita que tuve a unos templos en el estado de Hidalgo, bueno, pues la vi, ¿verdad? Me agradó pues la actitud piadosa de esta mujer. Me acerqué, le tomé la foto y bueno, nunca pensé que después la fuera a utilizar, ¿verdad? En una exposición de piedad popular. Porque, bueno, pues es lo que vemos en nuestras comunidades, ¿verdad? Y principalmente con mayor fuerza en personas mayores, ¿verdad? Cuando pues se llega a un grado también de sabiduría o de experiencia de Dios que te hace también seguir manifestándolo, ¿verdad? Ella estaba ahí afuera de un templo, por una entrada lateral, haciendo sus oraciones. Eran alrededor de las 6 de la tarde, más o menos. Pero bueno, pues es un signo del tesoro. Es un tesoro ver a esa mujer, ¿verdad? Es un tesoro que todavía existe en nuestras comunidades. Y ese tesoro hay que saberlo, pues administrar, hay que saberlo proyectar también en nuestra pastoral. Bien, siguiendo esta pequeña definición o estos argumentos de los documentos de la Iglesia, principalmente el documento de Aparecida, dice, comporta un sentimiento vivo de los atributos profundos de Dios, la paternidad,
la providencia, la presencia amorosa y constante. Y eso hace que genere actitudes interiores raramente observadas en otros lugares, en el mismo grado, como la paciencia, sentido de la cruz en la vida cotidiana, desprendimiento, apertura a las demás devociones. Por tanto, se da un despertar, se da una dinámica espiritual, pero que en el fondo mueve a hacer cosas grandes como peregrinaciones, entrar de rodillas o estar mucho tiempo de rodillas, pagar ciertas mandas, ciertas promesas. Bueno, pues lleva a esa actitud heroica. Por ejemplo, una persona que le danza a la Virgen, bueno, todo lo que tiene que también generar, organizarse, sacrificio, y todo con una actitud plenamente devota. Bien, entonces este nos sirve un poquito como introducción. Vamos ahora a ver el tipo de comunidad cristiana que se junta a raíz de la religiosidad popular. Una manera de creer cómo está compuesta nuestra religiosidad popular mexicana o aquí en nuestra ciudad es con 3 elementos. Primero, que en nuestra raíz histórica, nuestra raíz mexicana, pues hay una religión prehispánica. Ya había una devoción en nuestros antepasados, mayas, mixtecas, náhuatl, toltecas, todas las religiones prehispánicas y cómo ellos pues veían, tenían sus cosmogonías, sus maneras de interpretar las cosas trascendentes, ¿verdad? Y de ahí pues inclusive atribuían a cosas naturales las deidades, el dios sol, la diosa luna, etcétera, ¿verdad? La lluvia. Bien, eso ya estaba ahí, ¿verdad? Vamos a poner como un elemento. Está también las devociones por parte de las órdenes religiosas que llegan, que son los primeros en llegar a América, franciscanos, dominicos, agustinos. Bueno, ellos traen también sus devociones. Ahora vamos a traspasar todo eso por la conquista y el colonial. Y de ahí pudiéramos decir que tenemos elementos que justifican las actitudes, los comportamientos, actividades pastorales que existen en nuestras comunidades. Esa es una justificación. Vamos a ponerle ejemplo y nombre. La creación, según nuestros antepasados indígenas, para ellos, en su cosmogonía, en su explicación, era la siguiente. Para ellos era saber que un día Quetzalcóatl se pinchó el pie y le salió sangre. Esa sangre cayó en la tierra y gracias a esta la tierra quedó embarazada y por tanto los humanos empezaron a salir de la tierra. Ahí está un pensamiento piadoso de la religión prehispánica, de nuestros antepasados, que no lo podemos eliminar. Existe, ¿verdad? Está presente en nuestra historia, ¿verdad? Y sobre eso se tuvo que ir también edificando una catequesis, un plan de pastoral, una recta intención también de la fe, etc. Pero bueno, aquí tenemos un primer esbozo. ¿Qué más decían ellos? Entonces los humanos también empezaron a salir de los árboles y esto generaba vida. Gracias a la misma sangre que Quetzalcóatl nació también el maíz. Sabemos lo que representa el maíz también en nuestro pueblo, en nuestros pueblos. La sangre, por tanto, era vida, daba vida. Fíjense, había gente que ayudaba con su sangre a Quetzalcóatl para que siempre hubiera buenas cosechas y nacieran hombres y mujeres sanos. Un poquito también cayendo en la superstición, pero bueno, era parte de su
de su folclore piadoso, digámoslo así, de aquel tiempo, ¿no? Los famosos sacrificios, y el día que no se hizo un sacrificio llegó un huracán, hubo una inundación, bueno, pues se enojó el Dios, nos castigó, y bueno, pues tenía que generar, pues, vamos a reparar ese daño, y con la sangre, pues, se realizaba. Ahora bien, cuando llegan los españoles y traen la religión cristiana, obviamente lo que más les llamó la atención a los indígenas fue el Cristo sangrante en la cruz. Si uno hace un recorrido por templos más antiguos, siglo XV, XVI, siglo XVII inclusive, ¿verdad? Con algunas imágenes de los crucifijos, bueno, pues vamos a verlos así muy, muy reales, muy expresivos en cuanto a la sangre, pero imaginemos la cultura que trae el indígena de aquel entonces, y al encontrarse con este primer signo, ¿verdad? Pues hay una identificación. Aquí hay algo que me dice que existe y que, pues, hasta cierto punto me favorece para seguir buscando sentido en esa vida de los indígenas. Y fíjense cómo, haciendo un salto ya más a nuestra actualidad, en ese traspaso, ¿verdad?, de lo que hablábamos en la primera justificación, qué curioso hoy en día que el Vía Crucis tenga muchísimo sentido en la Semana Santa. Todavía queda la costumbre de hacer rodillas para sangrar el piso y dar gracias a la Virgen porque nació con salud el niño, que es cargado en brazos de la madre que va de rodillas. También es otro gesto, ¿verdad?, donde la sangre está ahí involucrada, la sangre que está involucrada en la representación del Vía Crucis. De ahí que se diga que para nuestro pueblo el gran día de la Semana Santa es el día de la sangre, el Viernes Santo. ¿Por qué? Porque es herencia de nuestro pasado que se unió a la pasión y muerte de cruz. Para muchos católicos, para muchos creyentes, ese día culmina y termina la Semana Santa porque es el día más fuerte. Y ya muchas veces no nos preguntan por la vigilia pascual, por el domingo de resurrección, preguntan por todo lo que gira alrededor de la sangre, como es el Vía Crucis, la procesión del silencio, el pésame a la Virgen. El día más donde hay más afluencia de gente es el día donde hay más devociones populares en nuestras comunidades. Vamos a otro ejemplo, partimos de la parte histórica, la ceremonia en honor de los muertos. Nuestros antepasados tenían muy bonitas costumbres con los muertos, algunas todavía las conservamos. Por ejemplo, en vida ellos dormían en petates, aquí como lo podemos ver en este ejemplo, en esta imagen, dormía el indígena en un petate. Cuando alguien se moría, lo envolvían en ese petate, pues obviamente ya sabemos lo que va a pasar después, lo quemaban. A eso le llamaban petatearse. Es costumbre hoy también que muchas veces en esa expresión popular, digamos o preguntemos si la persona ya murió, ya se petateó. Más para los mayores, no sé si todavía para los jóvenes sea una palabra así común, pero para los mayores el ya se petateó, bueno, pues tiene toda esta historia de costumbre. ¿Qué seguía después? Para el indígena, las cenizas eran llevadas a la vivienda del difunto y con ellas se hacía un signo de 2 líneas, una raya de oriente a poniente, de donde sale el sol a donde se oculta, que representaba al dios Sol, que sale del oriente, se oculta, y la otra raya del norte a sur, que señala los pasos del ser humano. Fíjense este pensamiento, esta devoción, por ponerlo así, esta superstición, bueno, esta explicación de, para ellos, el sentido, ¿verdad? El sentido de la muerte,
de las cenizas. Por eso el miércoles de ceniza también, pues hay una dinámica, un fenómeno popular que pocas veces nos podemos explicar en el desborde que existe en nuestros templos propios al inicio de la Cuaresma. A los 9 días recogían esta cruz de ceniza del muerto, amontonándolas en el centro. Creían que de esta manera la muerte era el encuentro de los pasos de Dios y los pasos del hombre. Este era el momento de la verdadera muerte, de este encuentro. Sobre su tumba se ponía la flor que se parece al dios Tonatiuh, que es el dios sol, que da la vida. Esta flor es el cempasúchil. Y bueno, pues entramos ahora también en la parte de los signos, ¿verdad? Este signo, el signo de la flor, pues también tenía gran repercusión. Y como hoy en día, pues no deja de desaparecer también esta historia, ¿verdad? Que radica y que, bueno, pues que se le han dado ya otros sentidos también más cristianos, rezar un poquito, para el verdadero entendimiento de la muerte y la resurrección. ¿Por qué esperaba 9 días para enterrarlo? Porque según sus creencias, el número 1 era el cielo, el número 2 era la tierra, el número 3 era el aire. La famosa numerología, la explicación de los números. También en la parte bíblica existe mucho esto, ¿verdad? Por ejemplo, que las 12 tribus de Israel, los 12 discípulos, el número 3, la Trinidad, 7, la perfección, etc. Acá también había una interpretación ante las cosas más trascendentes, como las cosas naturales, cielo, tierra y aire. El aire era como la escalera para subir al cielo cuando había mucho aire, entonces estaba el 3 más 3 más 3, que era el 9, era más fácil pasar de la tierra, al cielo. Actualmente se coloca calo tierra en forma de cruz en muchos de los sepelios. A los 9 días se levanta esa cruz, rito que señala que la muerte es como recoger los pasos del difunto y llevarlo a que se encuentre con los pasos de Dios. Y bien, también, por ejemplo, en esto de los 9, pensemos también cuando hacemos el novenario a nuestro ser querido que ha fallecido, las 9 misas, los 9 rosarios. Pues ahí está un número simbólico, pero que también tiene un antecedente histórico de la cultura de nuestro pueblo. Bien, los que practican la religión popular tienen su propio calendario. Eso también es importante como teología pastoral poderlo estudiar. Habla en símbolos y que varía a veces de región en región. Va dependiendo. ¿Cuál sería un calendario anual? Empezando por el fin del año y el 1 de enero, la bendición de las 12 velas. Está uno celebrando misa y al final de la misa se acercan las personas para la bendición de las 12 velas, sin que se tenga que promover popularmente, devocionalmente. Ya existe esa dinámica de muchas personas de acercarse. O también la bendición de Niño Dios, o el miércoles de ceniza, 2 de febrero, bueno, el miércoles de ceniza pues cambia, pero la propia comunidad lo conoce, lo investiga, lo busca y asiste. Bendición de palmas también, es un día de mayor dinámica espiritual popular que se da, el pan bendito el jueves, y no se diga el Viernes Santo con el Vía Crucis. En abril pues tenemos también el agua bendita en torno a la Semana Santa. Julio, agosto, fiestas patronales, tridos, octavarios, novenarios, dependiendo de nuestras comunidades. Noviembre, Día de Muertos, también es prácticamente una fiesta. Diciembre, para nosotros, en torno a la Virgen de Guadalupe, pues se da otra dinámica muy especial, y también las posadas. Ya las posadas hoy en día
un poco más mundanas, pero también se busca, se tiene ahí una raíz. Existe también un calendario mensual, por ejemplo, cada día 28 de mes, es la imagen de San Juditas o la devoción a San Juditas, pues es enorme, ¿verdad? Sobre todo en los templos donde San Judas es el patrono, bueno, pues cada mes 28, si vamos a misa ahí, veremos algo distinto en la dinámica de afluencia de gente y de devoción. Fíjense también cómo en nuestras familias pues existe un altar. En nuestras casas hay un altar, y ahí en nuestro altar, si ahorita tú estás ahí en tu casa, fíjate cuál es tu altar. Ahí está la Virgen de Guadalupe, ahí está el Sagrado Corazón, ahí puede estar San Martín Caballero, no sé, cada uno pues, si hicimos una peregrinación, pues ahí tenemos también en lugares concretos dentro de nuestra expresión popular estas imágenes. Hay ciertas circunstancias también, el entierro, el novenario del difunto, levanta cruz, recorrido con la imagencita, peregrinación a un santuario, caminar descalzo, hacer rodillas, pagar manda, bañarse en el río, coronarse de flores, bailar, danzar. Bueno, son infinidad de manifestación de devociones. Por eso la pastoral no puede hacer caso omiso, ¿verdad? De esa expresión, porque ahí existe de una manera natural donde se hace una práctica concreta. Documento de Aparecida número 60 y número 258, un documento de los obispos de aquí de Latinoamérica. Dice, el número de personas que practica la religiosidad popular es muy alto, altísimo diría yo, ¿verdad? Es alma y precioso tesoro de los pueblos latinoamericanos, que refleja la sed de Dios de manera concreta de los pobres y sencillos. Pobres y sencillos, lo diría yo, material y espiritualmente, porque no por tener recursos económicos dejo de ser un hombre, una mujer piadosa, ¿verdad? El pobre y sencillo de espíritu siempre buscará la expresión popular, con, como lo he dicho, ¿verdad? Con danza, con veladoras, con flores, con cantos y principalmente con un sentimiento. ¿Qué hay que hacer entonces como teología pastoral, verdad? Porque existe, no lo vamos a poder negar. Bueno, pues existe un querigma en la religión popular que está en la imagen, en los símbolos que la adornan. Por ejemplo, en la Virgen de los Dolores se encuentra en su vestido negro o morado, en su cara con lágrimas, en la espada, en las espadas, en su pañuelo. O el querigma, bueno, y de ahí pues yo hago un querigma, ¿verdad? O sea, fíjense, cuando alguien se acerca por primera vez a la iglesia o las primeras veces, lo que tenemos que hacer es un querigma. Bueno, estas personas no se han acercado por primera vez, o sea, ya se han acercado muchísimas veces, pero necesitamos también ejercitar un querigma ante lo que ya está, ante lo que ya están viendo, la imagen que ya tienen en casa, cómo llevar a esa persona a que del sentimiento pase a la acción, pase a las buenas obras, pase a la conversión. San Juan Bautista tiene algunos objetos, el corderito, una mano señalando el cielo, la jícara para sacar agua. Ahí están la imagen y están también los signos sobre los que fundamentamos nuestro querigma. Es parte ya de la iniciación cristiana. El siguiente paso del proceso es unir este querigma a la vida. Cada símbolo tiene que ver con la existencia diaria de la gente. El agente misionero debe llamar a personas claves para que den este paso con la ayuda de un molde o método evangelizador. Y aquí es donde entra ya el trabajo de la pastoral, ¿verdad? ¿Cómo
hacer de este querigma de imágenes, de ritos, de símbolos, cómo hacerlo querigma a la vida, cómo transformar el corazón, cómo ser comunidad, cómo purificar esa devoción, purificarla lo más plenamente para el diario vivir, ¿verdad? No nada más porque a veces la tentación es decir, bueno, vienen estas personas porque son piadosas al Sagrado Corazón, bueno, vamos a meterlas al grupo de catequesis. No necesariamente tenemos que, o sea, que el que está en un grupo ya es garantía en un proceso evangelizador, ¿no? O sea, también esa persona en su casa se convierte en un evangelizador, en su trabajo, también es un promotor de la vida, es un defensor de los pobres, entonces no solo reducirlo a involucrarlo en un grupo, ¿verdad? Sino llevarlo a una transformación, a una conversión de vida. Bien, fíjense también cómo no exageramos cuando afirmamos que el pueblo mayoritario recurre más a símbolos que a palabras. Vive más rituales simbólicos que las explicaciones conceptuales. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, en ella el pueblo encuentra un sentido de vivir. Pues la Virgen de Guadalupe, más que conceptos, son símbolos. Más que discursos, son imágenes. Y eso evangeliza, mueve y transforma a muchas comunidades. ¿Qué trato de decir? Bueno, pues que ella sabe hablar pastoralmente, directo al corazón, también por la parte histórica. Decimos que en la imagen, por ejemplo, uno de los signos se encuentra en su vestido. Sabemos que hay muchos. Es difícil ahorita profundizar en ello, pero por poner un ejemplo, cada signo tiene significado. El ejemplo del signo náhuatl del gran dios que se llama Cuicuince, lo vemos aquí, en este derivado del gran dios, ¿verdad? ¿Quién es ese gran dios? Se pregunta el indígena, ¿verdad? ¿Por qué lo trae? Y bueno, pues lo lleva a buscar, lo lleva al indígena a dialogar. Por eso el ceñidor está amarrado, o otro signo, más arriba de su cintura, como lo usan las mujeres embarazadas. Con ese signo nos quiere decir que es mamá que lleva a un niño en su seno. ¿Quién es este niño? Es el sol, cuyos rayos luminosos que salen de su cuerpo iluminan la humanidad, especialmente el pueblo. En la imagen de la señora se encuentra encarnado ya no el dios sol Tonatiuh, sino Quetzalcóatl, Cuicuince, sino Jesucristo. Pero todo esto lo dice en signos. Ya no es Tonatiuh, ya no es Quetzalcóatl, ahora es Cristo. Es todo un proceso evangelizador, catequético, pero fíjense desde signos, ¿verdad? Por eso la María, pues también la conocemos como la estrella de la evangelización. Y más que meter el evangelio, quizás como por poca experiencia, los primeros evangelizadores pudieron haberlo hecho un poquito a la fuerza, ¿verdad? Digo, a la fuerza por lo que se quería también buscar, ¿verdad? Sí, sin llegar a ofender, pero con esa necesidad, bueno, resulta que acá lo expresa de una manera sumamente pastoral, ¿verdad? No estoy yo aquí que soy tu madre. Muy bien. Pero gracias a esta expresión querigmática del lenguaje inculturado, porque al final logra hablar con el mismo lenguaje a los indígenas, con la misma devoción. Hay que preguntarnos qué lenguaje debe ser más simbólico que conceptual en nuestra Eucaristía, por decir un ejemplo. ¿Qué ritos simbólicos que despiertan al pueblo a vivir y amar podríamos asumir más y mejor?
¿Qué cosas hay que llevarlas más al símbolo, al querigma en nuestra pastoral? O cuáles que el pueblo ya expresa, hay que saberlas asumir nosotros. La religiosidad popular es la primera y fundamental forma de inculturación de la fe, que se debe dejar orientar continuamente y guiar por las indicaciones de la liturgia, pero que a su vez fecunda la fe desde el corazón. El encuentro entre el dinamismo innovador del mensaje del Evangelio y los diversos componentes de una cultura es algo que está atestiguado en la piedad popular. Bien, me falta poquito tiempo, me voy a ir un poquito más rápido. Quisiera poner también, además ya de la Virgen de Guadalupe, a los primeros evangelizadores que llegaron a nuestras tierras, que fueron los franciscanos, están aquí, los dominicos y los agustinos. ¿Cuál es la raíz entonces también, verdad? ¿Qué recursos usaron ellos pastorales? ¿Qué métodos pedagógicos? ¿Qué recursos pastorales? ¿Cómo lo hicieron, verdad? Para sembrar la fe y saber llevar esa devoción a una purificación y a un encuentro con Cristo. Bueno, el Papa Adriano VI, en la bula omnímoda, otorgaba extraordinarios poderes espirituales. Fue el amparo de las órdenes mendicantes. Ellos se hicieron cargo por primera vez de la cura animarum, normalmente lo que asume un sacerdote diocesano. Y será en América donde se conviertan en párrocos en razón del adoctrinamiento de los indígenas mediante las doctrinas. Pensemos, por ejemplo, en el catecismo, como también antes, por ejemplo, se le llamaba, ya vas a ir a la doctrina, que era la catequesis, que era el fundamento de iniciación cristiana. Y curiosamente, nunca se habían visto resultados tan rápidos y sorprendentes en la evangelización de los pueblos no cristianos. Y también se otorgaron, pues, muchos privilegios para poder actuar con mucha libertad ante lo que estaban viendo ellos en el gran número de indígenas que provocaba la conversión, el quererse bautizar, el querer saber sobre la vida cristiana. ¿Cuáles eran sus métodos misionales? La evangelización se hace notar no con actos aislados de devoción cristiana, actos sacramentales mágicos, sino con una planificación metódica que tratará de llevar al indígena de su vivencia religiosa prehispánica a un cúmulo de conocimientos prácticos. Claro, fue un proceso muy, muy arduo, ¿verdad? Primero porque eran idiomas, lenguajes distintos, ¿verdad? Costumbres distintas, pensamientos, cosmogonías distintas. Entonces, pues, fue un proceso profundo, amplio, pero perseverante. Se dice el cristianismo fue impuesto, pero se sabe que, según testimonio de Pedro Borges, el indígena era libre para convertirse al cristianismo. En testimonio se afirma, no sabemos qué obligará a los indios a convertirse o a que se bautizaran, porque todos sabían que la conversión, además de la gracia, presuponía libre voluntad. Creer no se puede efectuar sino queriendo. Y aclarando que primero se necesitaba que la fe cristiana haya sido bien predicada, expuesta con ejemplo de vida. Los dominicos instruían en las verdades cristianas, después los despedían y quienes tuvieran deseos, ellos mismos pidieran el bautismo. No imponerlo, sino que de ellos mismos vinieran. Bueno, pues primero era el sacramento del bautismo, pues tenía todo un itinerario. Y bueno, pues también quisiera que pudiéramos percibir algunas imágenes para que nos puedan ayudar a poder
visualizar un poquito más, ¿verdad? De las dinámicas pedagógicas, catequéticas, por ejemplo, allá era muy importante, también por el pensamiento que tenía el indígena, para él era difícil entrar al templo, ¿verdad? Porque era el lugar de Dios y no podía él en su creencia entrar, ¿verdad? Y muchas veces las celebraciones, los bautizos, las catequesis se realizaban a espacios abiertos, ¿no? Pensemos también, por ejemplo, en nuestras fiestas patronales, como cuando se hace afuera, tiene otra dinámica de participación, inclusive los que casi no asisten se acercan, ¿no? Está aquí el templo, el convento, y bueno, la parte externa, vamos como el atrio, donde se realizaban pues estos acompañamientos evangelizadores. Y bueno, los PowerPoint, pues eran estos, ¿verdad? Las imágenes, las pinturas, poderlos ir llevando a explicar con las pinturas, con las imágenes, la evangelización, la catequesis, el querigma. Que ellos lo pudieran ver, poder narrar y que fuera también, pudiera ayudar también en la memorización, que es lo que hoy también hacemos nosotros con los recursos pedagógicos. Hay que promover y fortalecer las expresiones particulares de búsqueda de Dios y de la fe del pueblo creyente en nuestra iglesia local, buscando que el evangelio entre el corazón de la religiosidad popular y que los agentes de pastoral con apertura cristiana y cultural abracen las peculiaridades, renazcan en sus gestos, convoquen en sus costumbres y podamos hablar su lenguaje. Hay que ser sensibles hacia la piedad popular, tener el conocimiento descriptivo sobre cuáles son las expresiones de piedad popular más presentes en la parroquia, identificando cuáles son las más valoradas por los fieles y por los sacerdotes. Fíjense, podría ser una buena tarea buscar, de acuerdo al tipo de comunidad en la que me encuentro, viendo la expresión popular más buscada, más vivida, cuándo inició, quién la promueve, cómo se organiza, en qué consiste, cuándo se hace, qué valores cristianos se descubren, y bueno, viene aquí todo un elenco de preguntas que, bueno, la presentación también la van a tener y pues ahí pudieran ustedes irlo viendo más detenidamente. También la parte antropológica, en torno a qué gira, a qué eventos, vida o muerte, etc. ¿Cómo ha ido evolucionando? Bueno, pues son otras preguntas que nos pueden ayudar a planificar más lo que está de raíz en esta expresión popular y cómo se puede implementar un querigma y puede acompañar. Hay que valorizar desde la fe cristiana identificando sus valores y riesgos, es decir, poder descubrir y valorar lo que es don de Dios, dinamizar, completar y purificar con el Evangelio las expresiones concretas. Y finalmente, con esto termino, para muchas personas que no tienen acceso al Evangelio, las imágenes y los ritos de la piedad popular son como una catequesis audiovisual que les puede ayudar a acercarse a la vivencia religiosa. Ya no puse ahí, ¿verdad? Pero también prácticas que realizaban los religiosos al llegar aquí, bueno, pues las posadas, las danzas, los cantos, las pastorelas, bueno, pues son, por decir algunas, más presentes, ¿verdad? Que lograron a través de esos recursos poder llevar a una iniciación cristiana a un camino también sacramental. Bueno, pues hasta aquí llegamos en esta presentación. En la siguiente sesión vamos a ver una opción pastoral, que era la pastoral urbana. Aquí le dejamos y bueno, pues ya iremos profundizando más. Ojalá que esto pueda ayudarnos a tener una visión más general de un escenario al que la pastoral se enfrenta mediante la devoción popular.